Ok, sí que vamos a empezar entonces rápido porque quiero hacer un poco de crew y si no nos da tiempo. So I want to start pretty early because then we can do a little bit of the crew. And if someone wants to come in early, they still can access the information. Give me just a second, yeah. I need to change the setting, which probably will mute you. Lo había puesto que fuera mute en la entrada. No tienes que hacerlo cada vez. Ok. Listo. Este lo había hecho. Ok. So, welcome everyone, bienvenidas, bienvenidos a todos. Vamos a empezar hoy. Y como saben, lo primero que solemos hacer, no sé si quieras pasar a la española primero y luego a la siguiente. Eso, gracias. Es un crew. Lo vamos a hacer similar a lo que hacen los niños. Yo lo explico en español, lo explico en inglés y lo hacemos aquí para que vean qué es un saludo o un sistema de crew. So we are going to be doing crew like we do it, kind of a short version, pretty fast, but so you get an idea of what the students do every morning when they come. Entonces, las cuatro partes del crew van a ser un saludo, vamos a tener una lectura, vamos a tener una actividad y luego hacemos un cierre. ¿Okay? Son las cuatro partes del crew. So we have a greeting first when we do crew. Students do this every morning. Then they have some kind of a reading, which could be a video, could be a text. Then they have an activity, and finally they have some kind of a closure activity. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, para el saludo bien rápido, es preséntense a alguien que tengan al lado y deseenles un buen día. That's it. Digan su nombre primero. Buenos tiempos. You're so sweet. Okay, so you can introduce each other if you want. Just wish a good day and muy fácil. Hacemos un curso sencillo de presentación. Vamos entonces ahora a mirar un video. Voy a poner aquí. No, lo puedo hacer, no te preocupes. Sorry, I'm slacking on my job. No, está bien, está bien. Estoy mirando si lo puedo hacer yo aquí, pero no me deja. Ok, pues vamos a... We are going to be watching a video. Vamos a ver un video. A ver si trabaja. ¿Y por qué no se ve ahí? Because, no se debería. Ok, ahí está. Un poco lento. Sí. I'll just give it a second. Yeah. Click on the X. Wait, no. Es que yo pienso que está lento, ¿no? Sí, es como Ahí va. Sí, es el... La conexión de internet, maybe. Yeah. Ahí va. Le hemos puesto sonido. Sí. I think what we're going to have to do is we're going to have to mute this and do this. Second. No se escucha. Sí, danos un momento, por favor.
you want to explain what we were trying to do? So basically it's a video where they're asking children what is that they want, if they could pick anything that they wanted. And they say $100 million, a Lamborghini. And then some of them say, bread, I want meat, because I haven't had meat in like a year. I want my dad back. So, so what the question was, if you can go back. No, back. It's the lag. Oh, You just have to wait. There it is. okay. I'm muy lento hoy. We've never seen this before. Never, it's never happened before. So I should have brought the cable, Yeah. HDMI cable, but I don't have one here. So that was the video, yeah? And the question that el video es eso, ¿no? Habla de qué es lo que quieres. Quiero $10 millones, quiero un Lamborghini, quiero... Y luego hablan otros niños y les dicen, yo quiero carne, hace un año que no como carne, quiero que mi papá esté conmigo otra vez porque no lo veo. Cosas así, ¿no? Entonces, mi pregunta es, vuelven a hablar con la persona que tenían al lado y van a preguntarse, what are your most important priorities? ¿Cuáles son las prioridades más importantes que tienen? If you can talk to, si pueden hablar con su pareja, you can talk to your partner. Yeah, also how's the audio? It's super, super slow. Let me get a cable. Yeah. I'm different. What do you think? For psychology. Another side. My page was like sleeping I'll take drive. And then next is I'm finishing my school. So you know, it's kind of shorter. It changes every year. But that's where I'm We are working on a technology research. We are trying to get a cable that will work. Estamos cambiando el cable para que trabaje el promising board.
¿Alguna idea más? Any other idea? I think it's like, and to piggyback off of that, I feel like those are the things you carry with the rest of your life when you have that perspective. No matter the changes in your life, and life is just constant change, you have that sort of core feeling to go back to that well of like, but these are the things that are the most important, and they end up becoming even more important as you get older. So I think it's really important to get that at a young age. El señor Alexander dice que hay cosas que nos mantienen con nosotros, que son las importantes, que a lo mejor hay cosas que en ese momento nos parecieron tan importantes y luego nos damos cuenta con el tiempo que no lo eran. Las cosas más importantes son las que mantenemos luego cuando vamos creciendo. Ok, so, vamos a pasar con la agenda entonces. Lo primero que vamos a hacer es una revisión muy breve de asistencia. We'll start with a review of attendance like I do every time. Luego vamos a hablar un poco de cuestiones de salud. Que nos va a hablar aquí la señora Ochoa. We are going to talk about wellness and some elements for that. El señor Alexander, nuestro bibliotecario, va a hablar de cosas relacionadas con la biblioteca, de Beanstalk, de la Feria del Libro, va a hablar también de la Noche de Literatura, eso que dice Literature, eso me lo corrigió. So, Mr. Alexander, our librarian, is going to be talking about Beanstalk, the Book Fair and Literacy Night. Estaré compartiendo datos de CAS del año pasado. I'm going to be sharing data from math and ELA for CAS and science. Y luego vamos a hablar un poquito del acoso en la escuela, de las perspectivas legales y prácticas, o legal and practical views on bullying. Attendance. Okay, so our attendance here shows our pattern of attendance up to yesterday. I didn't pick up today. So that's 94.81, a little bit lower than it was. As we are saying before, the major or the lower ones tend to be the youngest kids. Then there's always two reasons for that. One of them is that they get sick more often because they just come to school. The other one is that sometimes the expectation of schooling is something that we have to work through, both with the students and with the families. Understanding that we do have this legal requirements in terms of attendance that the school has to do. Entonces estaba diciendo que en general los niños más chiquitos son los que demuestran una asistencia un poquito más baja. Las razones probablemente son que se enferman con más frecuencia, son más chiquitos, y luego estamos estableciendo cuáles son las expectativas de escolarización que existen tanto para niños como para familias, pues porque empezamos a entender los elementos legales que existen con respecto a la asistencia en California y en general en Estados Unidos. Pero como ven, nuestro objetivo es 95. So we're getting there. Mañana tenemos nuestra reunión de SARP, que es el grupo que se reúne para casos de problemas de asistencia para descubrir las razones. Tomorrow we'll have our SARP meeting and we discuss cases where we see issues of attendance and we have to figure out the reason why. También me toca hacer 3 llamadas hoy a 3 familias, so eso va a ser interesante también. So I have to call 3 families today for attendance as well. Okay. Se lo paso a nuestra nueva gerente de nutrición, nutritional manager, la señora Ochoa. Hola. No. Hola, buenos días. Buenos días. Quiero hablar de unas cositas que lo que estamos haciendo ahorita, estamos haciendo un wellness policy, que lo que está pasando en la escuela ahorita, porque yo salgo mucho afuera para recibir a los niños. Y digo que unos niños vienen con papitas, vienen con muchas cosas malas. O sea, que no. Bolsa de dulce. Sí, bolsotas de dulce. Soy yo en el break de noche, yo salgo al desayuno y al almuerzo salgo y me siento con los niños. Y lo que están haciendo es, nos están trayendo de casa. So, quiero tener una policy, una política que no pueden traer nada que no pueden, o sea, aquí en la cocina todo es Saludable. todo aquí. Y luego legalmente no pueden competir con el National School Lunch Program. Sí, hay reglas, hay muchas reglas. Lo que quiero hacer es lo que estoy haciendo, octubre 30, es un wellness committee y es una junta. Y everybody's welcome, el que quiera venir.
y queremos hablar más de eso, o sea, porque la razón es que los niños no saben, yo no sé si los papás nos están dejando traer las cosas, o sea, los candies y las cookies, pero lo que yo quiero que, o sea, que tenemos que parar de hacer eso, porque no son más eso, pero hay personas, niños que son alérgicos, como les sé si traen, el otro día trajeron Snickers con peanuts. Y hay muchos niños que son alérgicos a los peanuts. Estaban otros niños o todos, si miran candy, obvio los niños todos se van a acercar y van a decir, oh, me das uno, y eso es un problema muy grande. Quisiera que por favor no les pongan eso en su mochila o en su... Sí, señor. Eso está bien. Ha andado enferma toda la semana y hubo días que echar la boca. Y mi hija le compró de jengibre con miel. Sí, está bien ese. Y eso entonces ha estado trayendo para... No creo que le roben esos. No, es So what I was trying to talk, so I'm going to translate in English, okay? So we are, we're getting a wellness committee together for October 30th. If you guys are more than welcome to join. And the thing is the focus is for the kids not to bring any junk food to school, to classrooms. We've noticed that a lot of the kids are actually eating in the classrooms as well. So that's like a big no-no. We do have to follow policies and procedures, especially here in food services. And the thing is that I see a lot of the students, during meal service, they open up their lunch boxes and it's just like big candies, peanuts, and we also have to take in mind there's a lot of kids that have allergies. And that's like a serious matter, you don't want them to go to the hospital and sometimes they're so little they don't know. And so we need to, prevent that, and we need to make sure, and I understand sometimes, they're kids, so they'll probably put it inside their lunch boxes themselves, but if you guys could just double check it, and educate them and tell them what's the reason. I usually go around and I talk to them when I take it away from them, but if you guys do bring something for birthdays, or any kind of any situation in celebration, I will take it myself and I will put it in my office, and after school I'll give it back to them. Trust me, they do get upset. Why, Miss Lisa? Why? But I tell them and I explain why. Okay, so I just took away chips from a gentleman. Mason, was it Mason? No digo nombre. That's okay. I don't think it was. Someone else. It was someone else. Not sure who it was, but it was just, I really need for all of us to get on the same page and do not allow for the students to bring any kind of packaged chips. Yes. We do allow once a month celebrations, Celebrations for but birthdays. can you talk about your process of, and this has always been the same process, before you joined us, about, retrieving the items and storing them in Garden Grill for end of day celebrations? So if they bring any kind of cupcakes, any kind of cookies, chips, what we'll do is they'll come see me and I will put it away for them. But at the end of the day, I will give it to them. But they cannot eat it during class, during school hours, yes. It's an ongoing problem that I've had in the 9 years that we've been at this school. Understanding what is expectations versus, because the kids are confused. Now that my girls are older, I'll say, are you even allowed to have that? Because I do stand there while they're packing their lunches and they're like, yeah. So a clear, I always ask for a list of things you don't want versus things that you would like. And it always comes down to, at least in the past, I haven't looked in the last 2 or 3 years, a math equation, if it's this much versus in this much and there's sodium, then no, it's not acceptable. And I would rather have. So pretty much TK to 8th grade, their sodium level, it has to be 1,000. So, but you're not going to read that. You're not going to be like, oh, okay, this is so much, right? But what I'm talking about is chips.
I see a lot of doctors, Juices, a lot of juices, a lot of Gatorades with a lot. Sometimes they're bringing, Starbucks. Slurpees. they're bringing Slurpees. Slurpees, they're bringing Dr. Peppers, they're bringing, I mean, they could bring healthy snacks. So what we do is, if they have, let's say, hot Cheetos, we give them baked Cheetos that we have here. So if you bring baked chips, we're okay with that. But They they wouldn't be able cannot to bring, eat in the classroom. they cannot bring like candy bars, donuts, just that type of stuff. But if you guys would like for me to give you guys a list, I could put it on parents. Just a better understanding of expectations. And you're new, and in the past, you know, I would have asked about baked chips and I'd be told no. So it just maybe kind of unify the policy with you being new to the school and everything. Yeah, and we just pushed out, Dr. pushed out a email blast that she just Yes. pushed out yesterday that Yeah, actually has a I lot had of read it. detail. And You guys I have think it it even gives a couple examples, Geiger, of a couple different things. The Right. wellness policy also does have details, so if you would like to help us beef up our wellness policy, I urge you to join us on the 30th, because that's a great idea to look at the wellness policy of what's in there, to add some sample items, right? Anything that competes with National School Lunch Program in general is a big no-no, right? Unhealthy foods, right? And that's always been the same message that we've been giving at OCEAA, regardless of department manager. En español. So, si tienen sugerencias de cosas que podamos hacer en la escuela sobre las políticas, tenemos nuestra junta del comité de bienestar el 30 de este mes. Y esa política la necesitamos que tener como una escuela porque participamos en el programa del gobierno federal para los almuerzos y los desayunos. Y cada año lo revisamos, hacemos unos ajustes. Entonces, si tienen sugerencias, les urjo que vengan, que vengan a venirnos ese día a las 2 de la tarde, que es el 30. Y a las 2 de la tarde va a estar aquí, vamos a tener un cafecito o algo. Pero si tienen comidas y almuerzos que tienen mucha azúcar, mucha grasa y está compitiendo con el programa federal de National School Lunch Program, eso es una cosa que no podemos hacer. En el pasado hacíamos fundraisers con Jamba Juice, and you probably remember this, que si quieren hacer un recorrido de fondos, un programa a un grado, tiene que ser 20 o 30 minutos después de escuela, para que no compite con el programa de la escuela del almuerzo y desayuno. We'll do that part in English. In the past, we've done different fundraisers for different grades, where we've had like Jamba Juice, for example, and the rule has always been, if you want to do something like that, you cannot be doing any fundraisers that compete with the National School Lunch Program. If you do, it could be 20 or 30 minutes after I think it's in the hands of the policy. But anyhow, that we do have some stuff already that's been pretty consistent. I think the challenge has been that there's been a little bit of a step back on making sure that we are enforcing that. Right, and so now we're taking this opportunity with Ms. Lisa on board to start to remind our parents about what we are expected to do as a public school here in California. Sí, There's a hand raised also. sí, eso es lo que iba a comentar. Como es muy complicado cuando quieren hablar desde casa, no sé si lo dejemos todas las preguntas para el final. So if you have a question, please don't forget the question and we'll answer them at the end to make sure that everyone can ask questions. Por mi parte, solo decirles que creo que la oportunidad del Wellness Committee es doble. Es establecer esos parámetros de qué es lo que se puede plantear que no se traiga a la escuela, pero también plantear cuál es la consecuencia si alguien lo trae. Creo que esa es la otra parte que vamos a tener que trabajar, porque quizá tengamos que llegar al punto, una vez que establezcamos cuáles son las cosas que no se pueden traer, que se lo podamos quitar a un niño y se lo demos al final del día. Entonces, esas son conversaciones que van a tener que ocurrir porque si establecemos una regla y no tiene consecuencia, no sirve. Entonces, creo que estamos hablando de dos cosas. Estamos hablando de cuál es la expectativa y cuál es la consecuencia. No necesariamente una penalización, nada punitivo, pero por lo menos el que no tengan ese acceso durante el día. Porque otro problema que hemos tenido que es bastante grave también es que cuando comen en los salones, este tipo de cosas o las dejan regadas, tenemos visitantes y no queremos visitantes. Entonces, ese es también un elemento muy importante, es la salud y también la sanitación de la escuela. So I was just saying, a good opportunity for wellness committee is going to be double because you're going to have the opportunity to make a determination, maybe a more clear determination of these items that we think are not really good for students to be bringing to the campus. That would be one.
But the other one is what is the consequence that happens when a kid brings it after we have these communications. I don't think you can do this before everyone knows. So this is some communication that will happen with the parents, it will happen with the students, it will happen with the teachers, it will happen with the classrooms. But once we get to the point that everyone understands the expectation, if they bring something, what will be the consequence for that? Not a punitive one, but maybe we kind of take that away and they get it at the end of the day. Because otherwise, if we decide to have these systems, but there is no follow-up on them, then they have no value, which I think is the real problem we had. I don't think we had a problem with our policy, we had a problem with the follow-up. What is the recourse that we have when a kid brings it, even if they know that they are not supposed to bring it, yeah? Creo que el problema que hemos tenido no es necesariamente la política que teníamos, sino qué tipo de recurso tenemos en el caso de que un niño lo traiga. Entonces creo que las conversaciones empiezan primero con las familias, luego continúan con maestros y con niños para asegurar que estemos todos en la misma página. So we'll make sure that everyone is on the same page on this. Okay. One more thing. When something say is taken away from a child, that I think it needs to be communicated back. We haven't decided that. No, but I'm saying, because in the past that was a policy. Okay. And with a kindergartner, the kindergartner came home and said, I'm not allowed those anymore. But that doesn't, is that because my child smashed them up or was disruptive with them, or was it a wellness policy? Like, you can't rely on the kids to communicate always. This was taken away because I'm not supposed to. That's exactly what I'm saying, that we start with families, we make sure that the communication with families first, then we talk to teachers, and then we get to the level of the students, because we need to make sure that everyone understands. ¿Sí? Right. Tenemos que tener claridad de que todos entiendan antes de comenzar. No podemos empezar a quitarle chips a un niño antes de que tenga claro por qué se las estamos quitando, ¿no? Y que el maestro lo sepa también. Yeah, correct. Okay. So, ¿estamos bien? No. Hey. And I'll be your translator. So don't talk too long. That's why I didn't put any. That's why I didn't put any words on the first slide for him, because I remember. Bueno, ya digo que eso cuando hablen van a tener que tomar esas decisiones. Okay. Okay. All right, buenos dias. So yeah, I have a few things that we're going to talk about that they're all sort of coming up together because they're all tied together as they lead into Literacy Night. Our first is our launch of our new book fair that we're having in the fall, which is Mija Books. They are Latino owned, and they are focused on diverse titles in Espanol and Inglés as we try to uplift the Spanish in our books. Vamos a tener muchos eventos y muchas cosas que vienen todas relacionadas con la noche de literatura, espero que vengan porque va a estar muy interesante, y una de ellas es una feria del libro, pero vamos a empezar con una compañía nueva que se llama Mija, que es una compañía que se basa en la experiencia de los autores hispanos y tiene muchos títulos en inglés. Son una empresa pequeñita que también está operada y es de personas hispanas. And so we have the schedule of when they're going to be hosting it, and we are going to be having it on the second floor inside the library, and they will be at Literacy Night from 6 to 8 p.m. as well. So all day on Friday as well into the evening of Literacy Night in case any student hasn't had a chance. And there's also an online book fair so that our TK and Kinder students, if they may or may not be able to make it to this building, have access to the books too. Vamos a tener, como ven ahí, la feria del libro, donde van a poder venir a la segunda planta, a la segunda altura del edificio, para los libros de Mija, del 4 al 8 de noviembre. Los niños van a poder comprar ahí. También va a haber una oportunidad en línea para sobre todo los niños más chiquitos, TK, si no pueden venir, pero van a tener también una mesa durante la noche de literatura para presentarse y tener libros que se puedan comprar también ese día. And the last thing to say really is we're excited to have them. We also wanted to just make sure that there was books available for every grade level. Our smallest to our oldest, Scholastic tends to not have books really aimed at middle school, especially in Spanish, so we wanted to make sure that was available too. Entonces decidimos tomar esta decisión porque queríamos que hubiera libros en español para todas las edades, que además representaran las experiencias que tienen los estudiantes. Y muchas veces lo que ocurre con Scholastic es que nos traen libros que ellos quieren vender, no necesariamente los que nosotros queremos comprar, entonces no tienen la representación que nosotros necesitamos para los estudiantes. Entonces nos trasladamos a Mija. Next one. Yeah.
So we're also going to have it all lead into literacy night, which has gotten bigger and bigger each year. And this is our chance to really bring in some authors courtesy of Mija Books. So we'll be having 4 authors through them and 2 community authors as well, that the students really get a chance to see behind the book and see the stories that made the stories and find those connections. En nuestra feria de literatura cada año es más grande, la vamos mejorando y a través de Mija hemos conseguido que 4 autores estén presentes, 4 autores que incluso trabajan para Disney, estamos hablando de gente importante, y 2 más que tenemos de la comunidad. Van a tener su zona donde van a poder hablar con ellos y van a presentar su trabajo y lo que significa ser autor, y luego otras muchas cosas que vamos a hacer durante ese día de literatura. One of the important things was also to find authors that are doing other things in their career. So, for example, Benson Shump is also the animation director for Disney. So he's worked on all the Pixar films in the last 15 years. And he's also infused that sort of love of animation and storytelling into Asian American storytelling as well in his books. So this will be a chance for our students to ask questions to the authors in a panel to sort of see what does it take to be an author and how do you infuse it with your career. También buscábamos autores que no fueran solo de literatura, pero que hagan otras cosas. Benson Sun trabaja para Disney y hace animación para varias de las películas que ya han visto, de las más conocidas. Entonces queríamos que los niños tuvieran la oportunidad a través de un panel donde puedan hacer preguntas a los autores, de preguntarles cómo la parte creativa, no solo en la escritura, pero en todo lo que se relaciona con su propia experiencia artística, en este caso con la animación o con otras cosas que también hacen. And because we're making it bigger, we decided to create what we call discovery rooms. The theme is exploration, which is also something the students are finding in the library, being in the center of a story and having the power, the self-efficacy to move into the story, take control. So each room is going to be focused on different things. We'll be using Garden Grill, the dance room, the art room, and of course, the library. Vamos además a añadir algo nuevo que son como salones de descubrimiento donde los niños van a poder enfrentarse a una historia y mostrar la capacidad que tienen de pertenecer a esa historia, y van a estar en varios lugares. Va a ser una experiencia interactiva que los niños pueden tener con la literatura y va a suceder aquí en el Garden Grill, en la biblioteca, en el salón de baile y en el salón de arte. And the last thing is that we will also be doing not only a raffle, but just to announce the winners of the reading challenge that we've been using through Beanstack, which we'll go into, just so that the students that come can also have a chance to be celebrated, because this is, again, a community brought together through reading and redefining what reading is. So we want to celebrate our students. Y entonces no solo vamos a tener una rifa para que los niños consigan cosas, sino que vamos a celebrar a los niños que consigan más minutos de lectura a través de Beanstack, que va a explicar en un momento. Entonces vamos a tener una celebración general, porque lo que buscamos es que esto sea como una feria de lectura para la comunidad, donde se modifique la manera en que entendemos lo que es leer y lo que es la literatura. Okay, so a little data behind what is Beanstack. So last time I spoke to you all, Beanstack is how you log in books for our students so that they can see their progress. It's a non-quiz based software, so it really does celebrate reading. It's really important for us to have them read to be prepared for state tests, but we're also creating lifelong learners. And so we want them to see that progress is different for each student, but it should be celebrated. And we're going to kind of go into that today. So, aquí ven algunos datos de Beanstack. Es una plataforma que celebra la cantidad de tiempo que dedican los niños a la lectura, no necesariamente a través de exámenes que tengan que pasar, pero el mero hecho de la lectura. ¿Y por qué lo hacemos? Porque esto ayuda en 2 cosas. Primero, porque necesitan leer más para mejorar las calificaciones, para mejorar los exámenes que hacen para el Estado, pero también porque lo que creemos es crear personas que lean para toda la vida, ¿no? Lectores de toda la vida. Y eso se consigue más cuando los niños pueden acceder a la lectura de la manera que ellos quieran y a través de los minutos que van leyendo. Entonces, esto es parte del reto que estamos teniendo para los estudiantes. So at the start of this year, once we started to launch it with our students before the reading challenge, we set a goal for 150,000 minutes to be read by May. As of today, I checked, we're at 64,000 minutes. So I think we're going to go way past that goal. Nuestro reto este año es que los niños leyeran 150.000 minutos, aunque hay
51.000, en este momento en los últimos datos son 64.000, entonces probablemente superemos el reto original que nos habíamos planteado en cuanto a cantidad de minutos que iban a haber. And for our lower grades, before we go into the grades that are already participating, for first grade, second grade, TK and kinder, we're going to work directly with the teachers and the parents because they are so young, it'll be difficult for them to log in, but we will support their readings to celebrate it, make sure it's logged in exactly. Y según estamos implementando este sistema, obviamente los niños más chiquitos van a tener dificultad entrando en el sistema, entonces para ti que a segundo lo que vamos a hacer es trabajar con las familias para ayudarles a que ellos ayuden también a los niños y puedan hacerlo para ellos en lo que es entrar en la plataforma de Beanstack y puedan entrar esos minutos que leen. And the app allows you to befriend each other, which is really important. So that was the first thing our students wanted to do. I would go class to class and they were just ready. And some of them, it was really cute because they got requests from their older siblings. We started with 8th and then we knew that it would take a little more time as they got younger. And we had to break it down a little bit more. And they were really excited to see what each other is reading and to sort of support each other. You know, like, come on, we can do it and read more. And I'll talk a little bit more about that. Y los estudiantes pueden hacerse amigos a través de la aplicación, entonces eso les permite ver los minutos y un poco animarse unos a otros, sobre todo si son, por ejemplo, hermanos. El hermano mayor puede hablar con la hermanita pequeña y decirle, ¿puedes leer más? ¿Puedes tener más minutos? Entonces eso es una cosa que les emociona mucho. And one of the things that I do check reports, so I get to see their reviews, to see what they like about their books or maybe what they want from the library. But also I get to print out their progress for each month and write personal notes for each of them, which is really cool because they get to feel that they've accomplished something, especially if they're having tough days in school. There's something that you're still achieving and you find that motivation. It was kind of inspired by Mr. Kaysen. I would see he print out math reports and write an individual note for each person. And I knew that this had that function and it was a good chance for them to see their own reading as well. La aplicación también da la opción de hacer reportes y los reportes son individualizados, entonces eso ayuda tanto para saber qué tipos de libros quieren leer, qué tipos de historias les interesan, pero también para que el reporte individual que se le hace a un estudiante tenga una nota por parte del bibliotecario, les escribe una nota animándoles a que continúen con la lectura. Esto es algo que el maestro Kaysen hace en matemáticas y él ha extraído como idea de hacer informes o reportes personalizados con notas personales del bibliotecario para los estudiantes. And we thought that that was great towards the reading challenge. For the reading challenge, they've already read over 8,000 minutes. So we really wanted to make sure that it felt like a community and we were motivating ourselves as a crew to read in the library because reading is special for all of us. And we just need to redefine what is reading because we're all reading all the time. Lo importante de esto es reconocer lo que es la lectura y cómo eso es importante para los estudiantes. ¿Qué es leer? ¿No? Y todo lo que hacemos con eso. Next one. Okay, so we have entered a reading challenge / fundraiser. The fundraiser allows as a community to back your student that is reading, just like with Jogathon, where they run a mile and you can back their reading, you can donate to them as they read. And there's two different goals. Of course, there's the donation goal of $4,800, but they also earn prizes just for being some of the highest readers as well. Ok, entonces esto es un sistema de recaudación de fondos similar al Yogathon, pero en este caso es con lectura, para animar a los estudiantes que lean a través de los premios o de lo que se les va dando. Entonces hay un 4,800 hay un premio de 4.800, no, el objetivo de recaudación, perdón, son $4.800 en total, pero luego los estudiantes consiguen diferentes premios y uno de ellos también depende de la cantidad de minutos que lean. So, and then in terms of prizes for them beyond that, I wanted to make sure we're not just uplifting, two of the highest of each grade. So they will be acknowledged for reaching certain landmarks, 500 minutes, 1,500 minutes, 2,000 minutes. Again, I want them to know that there's no real way it's not a game where you lose and win. It's a chance to celebrate that we're reading as a community. Entonces no solo se celebra que lleguen a un máximo, sino que vayan llegando a determinados como hitos, ¿no? Como lleguen a 500, 1.000, etcétera, minutos. Porque aquí el objetivo no es
que lectura sea un juego, sino que lectura sea algo comunitario que vamos trabajando todos juntos. So there'll be certificates and things that I already prepared for them to receive so that we can kind of celebrate them both as a class and both individually as students. And they have been waiting for this challenge since I gave it to them. A student was like, when's the challenge start? When are we gonna get a challenge? And I said, today is the challenge. And they like ran into their classroom. So it's big. Va a haber certificado y otras maneras, ¿no?, de celebrar a los estudiantes que están en esto. Entonces estaban los niños diciendo, ¿cuándo empieza el reto? ¿Cuándo empieza el reto? Y ya les dijo cuando empezaba, para que estén involucrados. And the last thing I'll say, because there's always going to be questions about it, it's a new software, so you can always ask me. But our questions were for donations. How do I find my child? How do I donate to them? So you'll go onto the page, and they'll give you an option to find a reader, and you'll be able to type up their name, and it will be their full name. So we have a lot of students that have same first name, same last name. So we made sure to put a middle name because we have that even in the same grade. We have 5 students with the exact name in 5th grade. So we really had to sort of diversify it by adding their full name, just like on their roster. Si alguien tiene curiosidad de cómo puedo donar fondos, cómo puedo entrar en esto para mi estudiante, entonces básicamente van a ir al sitio web que ya indicó el bibliotecario y van a buscar al lector y les va a dar la opción de buscarlo. Tienen que escribir entero el nombre, incluso aunque si tienen 2 nombres, tienen que escribir los 2 porque a veces hay niños que tienen exactamente el mismo nombre y el mismo apellido y entonces no saben a quién le van a dirigir. Entonces se puso el nombre, los 2 nombres, si es que los tienen, para poder encontrarlos a todos. And so we will have a chance if we go beyond the goal of 4,800, which we've already had some donations. Am I holding it backwards? No. Okay. I wasn't sure if you had battery. Sorry. Okay. Then obviously the rest of it will go to books in the library or any kind of library related programs. Most of the time, if there's something for the library, it means it's something for the grades. So we just always make sure that it goes back there so we can give students the most opportunities in school. Y la recaudación de fondos va directamente a la biblioteca, a las necesidades que tienen los niños en la biblioteca, libros y otras cosas, para asegurarnos de que tengamos las necesidades de los niños y de todos los niveles de grado. And the last thing to say is that it does allow for sponsorships. So we have started to reach out to organizations to see if they'll sponsor, and that might be something to move forward for. Nothing Bunt Cakes is a bakery that offer to give a large scale amount of coupons, which I think is a great way to just give out to students that have already jumped in onto the challenge. And we've had parents donate prizes, and so there'll be 2 for every grade awarded for prizes as well. And the more organizations we partner with, the more that we can give to our students. También podemos hacer esto a través de sponsorizaciones con empresas que quieran donar cosas, cupones, otras cosas que les podamos entregar a los niños como parte de este proceso. Y como lo estamos iniciando de nuevas, poco a poco estamos buscando relaciones con otras compañías que nos puedan ofrecer este tipo de premios. ¿You're good? Okay. Thank you, Mr. Alexander. Gracias. Si tienen alguna pregunta, la podemos también responder al final. I don't know if you have. Maybe you have to ask now. Actually, si tiene algo que tiene que irse. So you have any question o tiene alguna pregunta? For kindergarten students, so I saw on Instagram that this challenge was going on, but for kindergarten students, I didn't know anything about it. I don't know how to log minutes. Will that be addressed? Okay. Yeah. Estaba preguntando qué ocurre con los niños de kindergarten y cómo se hace para poder entrar los minutos en el sistema. Yeah, so I'm planning on sitting down with the kindergarten team. It's really important that, just like policy, that teachers and parents are aware of something first before we even do it for our students. So as team TK and kinder, they'll sit down, get used to the software, and then have the ability to log in and then communicate it. There is a tutorial video of how to do everything, so we'll have that sent directly to the parents of kinder and TK as well. Déjame mirar por qué no me está haciendo caso ahora. Absolutely. Yeah, estoy dando al botón. I'm clicking. My theory didn't work. Okay. So
Sí, para los niños más chiquitos lo que estamos diciendo es que primero se les va a enseñar un poquito cómo es toda la plataforma para que ellos empiecen a tener acceso y luego se les va a dar información a las familias. Entre ellos un tutorial para que puedan entrar y lo puedan hacer también. Es la primera vez que hacemos esto, entonces poquito a poco vamos a ir agarrando el sistema y la idea es que lo continuemos usando porque parte de la recaudación de fondos es en mantener la plataforma que tiene un coste anual. So part of the funding that we do here is to actually maintain the platform, this stuff, because it has a cost, an annual cost as well. Okay. If I could just say one more thing. And in regards to that, they'll be able to log, even when I come into their class to read, that counts as minutes as well. So they get that as well. That was a big question that we had from students and teachers. So yeah, there's 645 students this year, which is the most we've ever had. So I logged every individual person in the entire building throughout the summer. So going into classes, I want to make sure that they get as much information as possible and they have time to log in and use it. So I'm trying to use the best I can within their schedules so that we're not eating up time for learning. So for the teachers, it will be during their prep time and then we'll have a chance to implement it and I'll be present for it. Está bien. Es básicamente lo que está trabajando el maestro, se asegura que todos los niños estén, pero son muchos los que hay este año y hay que hacerlo cuando no estén en el salón, entonces buscar momentos donde puedan ir entrando. Thank you very much. Voy a intentar, if I switch it off and on, do you think you will follow again? Okay, it's okay. I'll stay in the same place. Me quedo en el mismo sitio. Ok, si le puedes dar el enlace. Oh, no. Déjame entrar. Ok. Dentro de todos los problemas, ese no ha sido el peor. Saben que una de las cosas que tenemos que hacer es el examen estatal, que es un examen que se hace de matemáticas, de inglés y de ciencias. Ese examen lo hacen todos los años. Entonces aquí lo que vamos a presentar son los datos del examen que tomaron el año pasado a finales de abril, principios de mayo. So this is the data of the state test that the students have to do, which is in English, math, and science, and they do it usually end of April, beginning of May. So, okay. Lo que vamos a ver es un poquito lo que era pre-pandemic y cómo vamos moviéndonos conforme pasan los años. Este año la cantidad de estudiantes que llegaron al objetivo fue de 43%, que es una subida notable desde el año pasado. Entonces vemos una mejora. También vemos que la cantidad de niños que están en la zona que no llegó, porque tienen este verde más clarito que es que estuvieron casi llegando, ¿verdad? Para que entiendan los colores, el azul es que lo superaron muy por encima. ¿Sería como el 4 nuestro? ¿Sí? Es un poco como el sistema que tenemos nosotros. 4, 3, 2, 1. Si lo piensan, ¿no? Entonces, ahí dice level 1. Sí, sí, es como el nuestro, exactamente. Entonces, hay menos estudiantes que están en el nivel 1. Y los niños van pasando hacia la zona verde, verde oscura o azul, conforme vamos pasando. Entonces ha habido una mejora este año, bueno, el año pasado cuando terminamos el año en inglés. Y además, no sé si va a salir ahora el perfil, pero sí. Además, responde a lo que es el sistema dual. Y es que conforme pasan los años, el nivel de inglés que tienen es mejor. ¿Qué es lo que esperamos? Que nos diga los datos. Y lo curioso es que muchas veces pensamos que esto no puede ser porque les enseñamos en español y no tiene sentido, pero yo siempre les digo, la investigación indica que cuando se enseña lengua, lenguaje, no se enseña inglés, se enseña la que sea, ¿no? Entonces, eso se transfiere. So what I was saying is that this is actually what research says that needs to happen in the dual language program, and it's that in the beginning, because we're teaching in Spanish, the expectation is not that their English is going to be very, very good, but eventually the things they learn in English transfer into Spanish, and then you see them improving. So if you see the red area, which was level 1, is actually decreasing over time to the point that by 8th grade, most kids were not in level 1. And in fact, most kids were in level 3 or 4, if you can see by 8th grade, which I think is the most important piece of data, not the average. We are, in a way,
penalized by our model because they are going to average all of it. And our kids start with 90% of the instruction in Spanish. So the English is not going to be great in the first years where they teach. The goal is that they eventually transfer those skills. ¿Ya? Entonces, lo que les quería decir es, el objetivo es eso, que vayan transfiriendo. Como ven en octavo, ya prácticamente todos los estudiantes estaban, o la mayoría, 3, 4, algunos en 2, muy poquitos en el nivel 1. El problema que tenemos con cómo el Estado nos evalúa es que hace una media de todos los años, que para nosotros no es realmente justo, pero es como lo hacen. ¿Por qué? Porque los niños al principio tienen la mayoría de la instrucción en español. No esperamos que para tercero vayan a tener unos resultados muy notables en matemáticas, perdón, en inglés. Esto lo he dicho muchas veces cuando hablamos. No se preocupen si su hijo en tercero tiene malas calificaciones en inglés, porque no están aprendiendo inglés. También les he explicado, no se preocupen porque con el tiempo, aunque no tengan tanto inglés, se transfieren las competencias lingüísticas. Y eso es lo que vemos. So I said it before, maybe third grade is going to be when you're saying, oh my, the English is not very, yeah, the expectation is English is not going to be great. Also, how those linguistic competences start transferring from one language to the other. And that's what the data is showing us. So what is important? The level of English they had in third grade or the level of English that they had when they were going to high school? I mean, do you know what I'm talking about? Like, what you need is that the student gets to high school and performs well, and then they can do to a college, and they can over a career. Whatever they do, they are college and career ready. Third grade is not the place that is the most important for that, okay? So don't worry so much about the data that we have, but this is almost textbook indication of how it's supposed to be. Going down. Okay. Okay, so this is information, sorry, from students with IEPs. Those are the students in special education or a special education program. So we can see how they started, what the scores were as the years progressed. In 21-22, none of them met the standard for the state. In 22-23, about 10.4 did. Last year, almost a 20% did. So it's a huge increase for special education. It's a huge area of celebration for us because it means that special education kids are doing much better. And in fact, they're doing much better than the state. They're doing much better than many other places. So And better than pre-pandemic. And even better than pre-pandemic. So this is an area of clear growth. Como ven los resultados desde 2021-2022, no había niños que habían pasado. El año anterior, 2 años atrás, eran aproximadamente el 10%, el año pasado fue el 18,87%, que es más alto que el Estado, más alto que pre-pandemia, y esto también tiene que ver, si quieres lo explico, porque originalmente teníamos nuestros servicios de educación especial a través del distrito, éramos como nos ofrecían ellos los servicios y se pagaban por ellos, y luego con el tiempo decidimos que no, que era mejor tener nuestro propio departamento de educación especial que ofrecía los servicios, y lo que hemos visto es que nuestro modelo está realmente sirviendo a los estudiantes. So we originally had this service through the district, Santa Ana Unified, and eventually, it's a long story, I don't want to get very much involved into all the things that happened then, but we came to the conclusion that it was better to have our own system for special education and our own supervisor and everything in-house, and it's actually providing good results. Pero si puedo agregar un punto. El porcentaje de que llegaron a la meta antes de la pandemia 18-19 era 10.82%. Eso era antes de lo que pasó en el mundo con la pandemia, ¿verdad? Eso indica que en este año estamos siendo mejor por doble de la cantidad y estamos sirviendo más de doble de los niños en este programa. Si miran el equipo de educación especial, si tienen esos servicios, les dan las gracias por el trabajo que están haciendo, así para animarlos para que sigan poniendo más gasolina, ¿verdad? Just really quickly, pre-pandemic matter exceeded was 10.82 when we were with the district before the pandemic, before the world turned upside down. So I just wanted to say if you receive services and give the team a little encouragement to continue with this trend that we're seeing. We're now doubling the performance this last year compared to where we were at pre-pandemic before all the issues of the world
kind of took over our lives for a minute there, right? And we're serving double degrees now as well. So I just wanted to take a moment to celebrate that. Y si ven abajo, la tendencia para los estudiantes de educación especial ha sido también mejora, están en casi 48%, van mejorando. Okay. More subgroups. Tenemos más grupos, en este caso son los estudiantes que tienen el almuerzo y el desayuno gratis o de precio reducido, y en este caso ven que pasamos del 34 al 40 y casi 3 en este año pasado. The advantage. Yeah. Oh, en the advantage are los estudiantes que no tienen servicios de almuerzo, y en este caso vemos que no subieron, están en We use this data to inform their instruction. Sí, entonces esto lo vamos a tener que ver, cuál es la razón. Esta es un área que es un poco confusa, porque son los estudiantes de inglés. Los estudiantes de inglés encontramos una bajada, pero hay un problema con este dato, y ahora lo voy a explicar en español y luego explico en inglés. Hemos pasado del 14,28 al 10 en la cantidad de estudiantes que pasaron el examen, pero la realidad es que hemos reclasificado muchísimos más niños. Entonces, lo que ocurre es que cuantos más niños se reclasifican, más cambian los datos. Porque si tú tienes muchos niños que salen de IEL, muchas veces muchos de los que quedan son estudiantes que no se pueden reclasificar en inglés y suelen tener más dificultades ya, por definición, en inglés, con lo cual puede demostrar eso. Estamos planteando servicios para continuar con los niños que aprenden inglés, pero el año pasado, reclasificamos más niños que en muchos otros años. Entonces, esto influye en los datos. Es un dato muy... en Illinois hacen lo mismo y a mí me parece un dato que confunde, porque si tú quieres si un objetivo es reclasificar estudiantes y reclasificas más, lo normal es que te queden menos que no reclasificaron, y los que no reclasifican, ¿cuáles son? Los que no pudieron pasar el examen de inglés. Quiero decir, es un dato un poco confuso. No quiere decir que no lo miremos, no lo trabajemos, pero no deja de ser un poco confuso. Y los estudiantes que solo hablan inglés mejoraron y están en 99.25. Quizá let's pass this one because a lot of data. Sí. Sí. Matemáticas no estamos pre-pandemia, pero vamos subiendo. Entonces, poco a poco vamos llegando más, y como les digo, el nivel 1 se va reduciendo proporcionalmente como pasamos, y hay más estudiantes en los niveles más altos. El objetivo es que vayamos poquito a poco subiendo. En matemáticas, fíjense que la imagen es un poquito diferente, y esto es algo que vamos a trabajar en MTSS, porque les hablaba de cómo el lenguaje en el programa dual indica eso, pero las matemáticas that's another thing, ¿ya? Entonces aquí lo que vemos es más disparidad dependiendo del grado. Entonces eso lo que hay que estudiar es por qué hay grados que tienen mejores resultados que otros. Que esto va a ser el trabajo que hace MTSS, Multiple Tiers of Support Systems, y eso es lo que hacemos, nos reunimos, miramos datos, nos vamos a ver mañana, y this is what we're looking at. Estamos mirando justo a esos datos, los de matemáticas. Si vuelvo a lo mismo, estudiantes en educación especial han subido hasta el 21% en matemáticas, pues un crecimiento bárbaro. Mejor que antes de la pandemia. Mejor que antes de la pandemia. Hay escuelas, muchas escuelas que hemos mirado que tienen rendimiento general de la población general que está por debajo de los datos que tenemos para nuestros estudiantes en educación especial. O sea que son buenos datos. Y luego los estudiantes en educación en general también mejoraron en general. Pero como vieron, hay subidas y bajadas, entonces la cuestión es intentar entender por qué pasa eso. Y en el caso de matemáticas, curiosamente, está impactando más a los estudiantes que son free reduced que a los estudiantes que no lo son. Volvemos a lo mismo que estábamos hablando de los estudiantes que están aprendiendo inglés. Similar los datos, y un poco explicando, similar, vamos a pasar esta también. Ciencia. Y esta sí que es importante también, que son los resultados de ciencias.
quiero traer esto también a colación porque muchas veces dicen, pero ¿cuál es el programa de ciencias? ¿Qué utilizan? Nosotros utilizamos un programa integrado. Hay currículum donde lo que leen, lo que aprenden en ciencias, lo que aprenden en estudios sociales, las matemáticas, todo tiene conexión, ¿ya? Buscamos que las cosas se conecten. Y lo que estamos viendo es que trabaja. So what we have is an integrated curriculum. We have the social studies, the math, the science, all the ELA, all integrated. And we see that it works. Si se fijan, prepandemia, nuestro nivel de ciencia era 26%. El año pasado ya llegamos al nivel de prepandemia, ya lo conseguimos. Este año lo hemos superado. Estamos por encima del nivel de prepandemia ahora mismo en la escuela. Estamos en 31%. Pero creo que el dato más interesante, si se fijan en el círculo, es que los que no llegaron al estándar son prácticamente ninguno. Algunos se quedaron cerca, pero los que se quedaron, los que están por debajo del estándar son bien poquitos. Estos datos son mejores que el Estado, mejores que el distrito, mejores que las escuelas de alrededor. En ciencias estamos sacando muy buenos resultados. So you check the data for science. Last year, we were able to get to the levels of pre-pandemic already, and we've increased. So right now, our data is actually higher than before the pandemic, and also shows that the students that are not at level or level 1 is minimal. Most students that did not meet were kind of close to meeting, which is this light green. And it also shows that the model that we follow is very good. To tell you that this is higher than the state, higher than the district, higher than most schools around. It's one of the highest scores for science that you can find right now. We can pass this, it's too much. Lo siento. ¿Quieren más información? ¿Eh? ¿No quieren más información? Sí, gracias. Si luego tienen alguna pregunta, me pueden decir. En general, los datos son positivos. Hay crecimiento en inglés, hay crecimiento en matemáticas y hay crecimiento en ciencias. Las áreas de crecimiento van a ser los estudiantes que hablan inglés. En algún caso específico, estudiantes que tienen almuerzo o desayuno gratis. Y el trabajo de entender por qué, dependiendo del grado, los niños están haciendo mejor o peor en matemáticas. Esas van a ser nuestras áreas que vamos a tener que vigilar con más atención. Eso será lo que vayamos viendo conforme avancemos también para el próximo año. So, the data in general is good, everything improved. The areas of growth for us is going to be... And maybe you can share a quick example of a similar TK-8, with some dual immersion, 3%, 3.6. Yeah. So a similar school to us for science for a 3.6 for science. Una escuela similar a nosotros consiguió que pasaran un 3.6% de los niños en ciencias. Nosotros tuvimos 30% de los niños que pasaron. Entonces, ahí pueden ver también algunos datos, ¿ok? But I was saying that we'll be focusing on English learners for certain things. We'll be focusing on those discrepancies that we find in math, and we'll be focusing too on some specific pockets for the students that are economically disadvantaged to try to figure out the way. Okay. Lo último de hoy, today was really packed, había mucho que hablar, es bullying, acoso. So why am I bringing this? I bring it almost every year because I think when we're looking at the... Lo siento. Bueno, gracias por preguntar. Gracias. When we are looking at the services that or the support that we're going to receive, that we're going to provide, to students, is going to depend on the reason of why that happens. So the services that a student or the support that a student is going to receive for bullying are going to be different than the ones they receive when they have a problem of socializing, just being together, just talking to each other, just learning how to listen or how to express your needs. Those are two different things. So when we are working on those, we want to make it clear that we define the situation. So the services that we provide and the supports we provide go with that. Okay? So lo que quiero decir es la razón por la que yo quiero hablar de esto y lo traigo todos los años es porque las necesidades y los servicios que se le va a ofrecer a un niño o a una niña van a depender de lo que veamos que está ocurriendo. Si es acoso o si es un problema de socialización. Si es un problema de socialización, las necesidades que tiene son diferentes que si es un problema de acoso. Y a veces lo confundimos, y los niños lo confunden todo el tiempo. Entonces,
cómo identificamos cuándo es acoso y cuándo no es de acuerdo con la ley y cómo eso implica que los servicios que van a recibir son diferentes. So how do we define what is bullying and what is not according to the law, and how do we then determine the services that the students are going to be receiving? Okay? Ese es el objetivo de hoy. That's my goal. So, la definición legal. La leo en inglés, luego la leo en español. The repeated actions or threats of action directed towards a person by one or more people who have or are perceived to have more power or status that they target in order to cause fear, distress, or harm. Bullying can be physical, verbal, psychological, or any combination of these. Okay? Ahora lo leo en español. Las acciones repetidas o amenazas de acción que dirigen hacia una persona, otra persona u otras personas que tienen o se perciben que tienen más poder o estatus y que tienen como fin causar miedo, angustia o daño. El acoso puede ser físico, verbal, psicológico o cualquier combinación de esos tres. So, if you're looking at the definition, you're already seeing some elements that need to happen, yeah? So, it's going to be repeated action. It needs to be repeated. Cannot be a one-off, has to be repeated. There needs to be a separation of power. So usually it's a protected class. It could be a protected class. It could be some element like that, but it's usually a difference in power. So that's another element. So those are the ones that are going to be defining some of the elements. So, recuerden, como lo decía aquí, son repetidas las acciones y hay una diferencia en el poder que existe en esa situación. So how do we define bullying? To be defined as bullying, you need these three components according to the law. There have to be repeated actions. There has to be a power imbalance. And there has to be an intention of harm. That's the law. If those don't happen, then it's not bullying. It's socialization issues. Okay? Entonces, ¿qué nos dice la ley? Que tiene que haber varias cosas. Tiene que haber acciones o amenazas que se repitan. Tiene que haber un desequilibrio de poder y tiene que haber intención de hacer daño a otros. Si esas no existen, sería un problema diferente de socialización, pero no un problema de acoso. ¿Okay? So, what is bullying and what is not? So let's see some things that are not bullying. Single episodes of social rejection or dislike. That's not bullying. Okay? Si alguien le dice a otro niño, no te quiero, no me gustas, eso no es bullying. Si pasa una vez. Okay? Single episode acts of nastiness or spite. That's not bullying. Random acts of aggression or intimidation. Si tienen un niño que va y va molestando a niños, pero no se fija en uno, no es bullying, because there is not a target. Okay? Mutual arguments, disagreements, or fights. Si están peleándose entre ellos, if they are fighting, it's not bullying. If they are fighting, it's kind of going back and forth, yeah, on that one. And aggression that is not specifically directed. So maybe someone is really aggressive, but it's not really looking for that person, for that aggression. Entonces, ¿qué no sería bullying? Episodios únicos de rechazo social que pasan una vez, episodios que sean desagradables, odiosos, pero que sean únicos, gente que aleatoriamente muestra actos de agresión, pero no tienen un objetivo, una diana, desacuerdos y peleas que son mutuas y agresiones que no están dirigidas hacia un individuo. ¿Ok? So I was just saying that because why is this important? Because the needs are going to be different, the resources that we have to offer are different, the interventions are different, and there is always the idea of restoration. But how is the restoration going to be? And the discipline options are going to be depending on what happens. Because discipline is going to also change if it's bullying and if it's not. Okay? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque las necesidades que van a tener los niños son diferentes. Si se están peleando entre ellos es diferente. Si es bullying, si es acoso. Las necesidades, los recursos que vamos a ofrecerles son diferentes. Las intervenciones que vamos a ofrecerles van a cambiar, varían. Y luego, aunque siempre busquemos restaurar las relaciones,
las opciones de disciplina también van a variar dependiendo de lo que sea. No va a ser lo mismo si se pelearon dos entre ellos, uno con el otro, que si hay una persona que está cometiendo acoso. La disciplina va a ser diferente también. ¿Ya? Ok. Entonces lo que pensé es, let's do situations. And you tell me what you think. Is it bullying or is not bullying? Okay? You can tell me why you think that. So I'll read the first one in English and Spanish, and anyone that wants to share, you can say, do you think it's bullying? Do you think it's not? And why? Francis comes to school with a fantasy book he really likes. Some other students are part of a reading group he wants to join, but they tell him they will not accept him in a group because the book he's reading is boring. Francis feels very sad and reports that the other students are bullying him. Is he correct? Francis lleva a la escuela un libro de fantasía que le gusta mucho. Algunos compañeros pertenecen a un grupo de lectura en el que quiere participar, pero no le dejan porque les parece que el libro de fantasía que tiene es muy aburrido. Francis se siente triste, e informa a un adulto que le están acosando. Tiene razón. Anyone that wants to share their thoughts? You want to? No. I thought you were, no. Creía que quería hablar. ¿Alguien quiere? Okay. Thanks. I would say no, this is not bullying. It's a one-time occurrence. I don't see a power imbalance. Exactly. So it's not bullying because there is no power imbalance. They are same age. Yeah. There is not really a repeated action, and there is no target. It's just a disagreement. How do you fix this? You're going to fix it by talking to the kids and make them understand how do you tell someone something, and also how do you take the information. So there is the solution is going to be very different than if you were bullied, because it's like, how do you solve these kind of situations when they happen? So nos comentaba, no es bullying porque no hay un desequilibrio de poder, ¿verdad? Y no hay tampoco una diana, una persona a la que se hayan ido, sino que la situación, pues bueno, entonces aquí la resolución que va a haber es diferente. Aquí no hay necesidad de hacer disciplina. No tiene caso. Es cómo lo hacemos cuando le quieres decir a un niño que no quiere que estés y cómo se explica eso, y cómo el otro niño puede también defender su posición cuando está hablando con él. Aquí ya es cuestiones de socialización. Okay, student A is playing a game in the patio and is winning. Student B has been watching the game and wants to participate. Student B decides to force herself in and pushes the other student. As a consequence, student A falls and hurts herself. Student A reports that student B was bullying her. Is it true? La estudiante 1 está ganando en un juego del patio, la estudiante B está observando el juego, quiere participar, así que entra en el juego y empuja a la niña que estaba jugando. Como resultado, se cae la primera niña y se hace daño. La estudiante A le dice a un adulto que la B le estaba haciendo acoso. Es acoso esto. It's not bullying because it's the first time thing, and there wasn't meant for specifically that kid. It was just because that kid was there. So, no es acoso. ¿Por qué no es acoso? Porque primero es la primera vez que ocurre, no se ha repetido, pero además esta niña no era el objetivo. Lo que pasa es que estaba ganando. Cualquier niño que hubiera estado ganando ahí lo hubiera empujado. Alto, bajo, gordo, flaco, como fuera, da lo mismo, lo hubiera empujado. Entonces no hay acoso. ¿Ok? Ok. A student leaving school has tripped every day for the last week as he's leaving the front door. He has realized someone is stripping him on purpose, but he has not been able to identify who he is. So he comes out and look, well, someone is stripping him, but he doesn't know who. After some fact-finding, the school and culture and climate coordinator discovered a specific student has been targeting him because he's the shortest kid in the class. Is this bullying? A un estudiante le pone la zancadilla cada día que sale por la puerta principal de la escuela. Sabe que alguien quiere que se caiga a propósito, pero no sabe quién es. No lo ha visto. Después de investigar el caso, la coordinadora de Cultura y Clima descubre que es otro estudiante que busca a alguien más bajo que él para que se caiga. Esto es acoso. It is. It is. It is repeated, has power imbalance, and has a target.
Funny enough, the other kid doesn't even know who the person is. But it is bullying. So this is disciplinary. Then the conversation is different. Why are you doing this? You're not supposed to do this. You never do this to a kid that is shorter than you. This is discipline. Because this is not socialization. Obviously, we try to figure the issue, talk to the student and fix it, always. But there is an element of discipline here because you're targeting another kid. ¿Sí? Entonces, en este caso, el objetivo va a ser diferente porque hay un elemento de disciplina que aquí sí entra. Obviamente, en otros casos también, si alguien empuja a otro niño físicamente, tenemos sistemas también de disciplina para eso, pero no es necesariamente lo mismo, no hay la misma intencionalidad. Aquí, claramente, hay intencionalidad. Fíjense que el otro niño ni sabía quién era. ¿Ya? Ok, I think that's the last one. Oh, no. I think this is my last one. Yeah. A student is using racial slurs to other students in campus. The student reports that he did not know what the words meant, and he did not mind. Someone that was reading the words. After some fact-finding, it is uncovered that the student had done it prior, and a conversation about how this was inappropriate already occurred. Is this bullying? Un estudiante está usando comentarios raciales peyorativos en la escuela. El estudiante explica que no conocía el significado de las palabras y no le importaba. Tras investigar, se descubre que el estudiante ya las había usado estas palabras antes y se le había dicho que no era apropiado. ¿Es esto acoso? Y porque se le informó, ¿no? Se le informó. Está usando palabras mentales que pueden ser racismo o pueden herir los sentimientos de la otra persona. Claro. So, correct. The student was already informed. So the first time he said, I didn't know, but now you know because we told you, yeah? So then yes, because what is the power imbalance here? First of all, it's repeated. Yeah? It's using this language more. It's going to target certain people. And also there is a power imbalance. What is the power imbalance here? Race. Yeah? To protect the class. So that's why this would be bullying. This would be. And this would have a disciplinary consequence. ¿Sí? En este caso los elementos están, hay una conducta repetida, se habla más de una vez, hay una diferencia en el nivel de poder porque es una clase protegida y hay racismo y está enviándoselo a niños específicamente que están dentro de ese grupo. Entonces aquí sí hay acoso. ¿Okay? Por eso la primera vez que lo dicen les decimos esto no se puede decir y luego ya la consecuencia va a ser diferente. ¿Ok? Good. Oh, vengan al festival de otoño este sábado, les esperamos a todos, saben que es muy entretenido. Okay, let's open for questions. Aquí en el Zoom. If anyone has questions in the Zoom, please ask them now. So I have a question about birthday celebrations, specifically because I'm a kindergarten mom and it's like every single week my son's coming home with a big thing of goodies and a big cupcake. For the specific birthday celebration, is that for everyone in the class? Is it just pulling out those kids who are celebrating their birthday that month? As a room parent, can I help coordinate that? How would I do that? What are those steps? Great question. Great question. So, estamos preguntando aquí, ¿qué ocurre si yo veo que mi niño en kinder sigue trayendo cosas, no necesariamente en el día que corresponde, sino otros días, y cómo puedo ayudar? Y cuál es el procedimiento, cuál es el protocolo, ¿no? Y cómo trabaja como mamá de ese grado, cómo podría ayudar. Ok, es lo que estamos diciendo. La expectativa existe, la cuestión es que se establezca, ¿no? Seguirla. Porque la idea es que los niños que tienen el cumpleaños en un mes lo celebran en ese día que está indicado ahí. Solo ese día. No deberían tenerlo ningún otro día. Entonces vamos a tener que establecer y fortalecer esa expectativa con los maestros, con las familias y con todo. Es nuevo proceso este año que estamos. No, el año pasado ya lo teníamos. El año pasado ya lo teníamos. So it's like trying to get the training for the parents on this system here. Sí, entonces es asegurarnos que sea, la idea es el día que indica aquí, que no siempre es el último día del mes, porque es el último viernes, a veces jueves, de cada mes, es el día que todos los estudiantes celebran sus cumpleaños. Una parte que falta ahí
que yo sé que puede ser una pregunta que surja, es ¿y si lo cumplen en julio y lo cumplen en agosto? Y esa es una cosa que yo quiero trasladar al Wellness Committee para que definan el protocolo para eso, porque creo que a lo mejor los estudiantes de julio deberían celebrarlo en junio, los de agosto deberían celebrarlo en septiembre, o en agosto, perdón, a finales de agosto, pero no se ha definido ese parámetro. Eso sería algo bueno para Wellness Committee, pero en realidad es el último día y no debería haber cupcakes ni nada de eso ningún otro día. Yo, si estoy en la puerta y los veo entrar, los paro, pero no siempre estoy ahí. Si sé que no es el día, les paro y les digo, no, hoy no lo puedes traer. Pero es un poco esa expectativa que poquito a poco vamos creando, ¿no? Y les digo, muchas veces hay varias razones. En parte es por una cuestión de salud, te asegura que no estén comiendo toda esta comida todos los días. Hay familias que tienen más tranquilidad con esto, pero hay familias que no. Si yo tengo un hijo y no quiero que coma azúcar y todos los días me están trayendo azúcar y viene a casa con eso, digo, pues yo no quiero que mi hijo coma toda esta azúcar. Entonces, eso es parte de... Y luego el problema de los ecosistemas alternativos que creamos en los salones. Y si quieren traer algo, que traigan una calcomanía, whatever, instead. Sí, si quieren traer alguna cosita, pueden traer un juguetito, pueden traer alguna cosa que regalen, una calcomanía que den a los demás, pero siempre pueden celebrarlo al final del mes siguiendo este calendario. So, I was just saying that it's a little bit tricky because yeah, it's true, you bring this and kids love this, love to celebrate their birthday when it's their birthday, so I get that. There's a couple of issues that happen with that. If you don't want your kids to eat all that sugar and it's eating sugar basically daily because you won't have birthdays all, then that goes against some of the things that you want. But also we do have issues with vermin if we keep on eating. So the cleaning of the building, we have pesticide application every but pretty often, but that will not be sufficient if we keep on bringing food and crumbs into class. So that makes it harder. So those are the two main things. There's a question on Zoom. Yeah, hay una pregunta que veo. So ask them to unmute themselves. Si dice Android, si pueden abrir el micrófono. Buenos días. No sé si me escucho o no. Buenos días. Sí, lo escuchamos. Ok, la pregunta que tengo es referente a los alimentos. A diferencia de antes el menú tenía mucha pizza y muchas harinas. Ese ajuste que están haciendo ahorita con las comidas va a cambiar también, por ejemplo, la parte que no estén dando hot dogs, porque si buscan ustedes dar una alimentación balanceada, más saludable, pues creo que las salchichas con los nitratos es algo que no aplica dentro de un menú saludable. No sé cómo vean eso al respecto. Y también otra pregunta, para el siguiente Zoom, ¿será posible que puedan abrir la caja de chat para que podamos formular ahí las preguntas y ustedes puedan leerla y tal vez sea más fluido la reunión? Gracias, eso es todo. Elvira, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenos días. Bien, buenos días. So, Es que estoy conectada desde mi tableta y no le pude cambiar acá. miro. So, el menú, no sé si has notado, para el mes de octubre ya se cambió comparado a el de ¿Cómo estaba? septiembre. Ya. En septiembre tenía como 3 días de pizza, ahora nomás tenemos un mes o uno por mes. Ahora, sin embargo, están haciendo pozole verde de pollo. Y las salchichas, tengo que investigar esto, pero en el pasado la idea y la meta era de buscar producto de pavo, que está más saludable y que también que sabe poco bueno. De vez en cuando los niños sufren cuando no les gusta algo que está muy saludable, no se lo comen, luego tenemos otro problema. Ya. Estamos planificando el menú de noviembre, ahorita que estamos platicando, yo lo reviso normalmente y les doy la última aprobación, pero ahí le doy una vistazo otra vez y por favor, el 30 de este mes, si quieres venir a unirnos para la conversación de la committee. Sí, pues. Sobre la mantenida del Charla la cambiamos ya tenemos 2 años, se pone muy difícil para manejar todos los aspectos, pero el doctor Llorente puede platicar un poquito sobre esto. Sí, me ha aguantado la garganta justo hasta ahora. I'm so good in English real quick, the menu. Yeah. So really quickly, her question was about the menu. She noticed that in August, there was several times that we were serving pizza.
or, you know, if there's other things on the menu like hot dogs that may not be, you know, the most nutritious items that we could serve as a school, you know, like giving some suggestions are kind of looking at those items. So one of the things I mentioned to this parent was that if you look at the September and October menus side by side, you'll notice the difference of there's only one day that we're serving pizza this month, right? Today we're serving chicken pozole, but we sneak in spinach as one nutritional item, right? And to try to disguise some of the nutritional items that we put in there to have the kids have more access to healthier items. I'll need to verify this, but for like hot dogs, I know in the past we have purchased turkey dogs as a substitute just to have a healthier option, right? But if you ever have any ideas, we're definitely open to suggestions. In the past, we used to have a suggestion box. Maybe we'll think about bringing that back. Because ultimately the goal is to serve the students a healthy meal that's delicious and that's reimbursable by the state of California and the federal government, which helps us with more revenue to cover the costs of the increased supplies that vendors are charging, right? The cost of everything's been going up, right? So the more the kids are eating, the better it is for the school because we get more revenue per meal. Yeah, I was just going to say that food is always a difficult balance between what the students want. Mike, una pregunta. A ver, deja un segundo, Elvira. Creo Sí, que en un responda segundo. la pregunta, Okay. la segunda pregunta que puso. So I was just going to say that difficult balance, but one of the things that Mike and I talked about, we actually had a conversation about it, to modify what we were seeing and make sure that the menu is healthier. So we're working on that. It's going to be a transition and little by little, but there's been already a lot of change. So the goal is that the food offerings are more varied and more nutritional and healthier. I agree on that one completely. In terms of the, quiero decir que el equilibrio entre la comida, lo que quieren y lo que es sano para ellos siempre es difícil, pero tuvimos una conversación Mike y yo sobre eso y estamos transicionando para ofrecer cosas que son más saludables para los niños porque es fundamental. Estoy completamente de acuerdo. La otra parte con el tema del chat. El chat tiene dos elementos que son difíciles para nosotros. Uno, que ya ven que simplemente manejar quién entra y quién sale y cómo lo hace bien difícil. Entonces, mantener la caja de chat, a veces está conmigo, a veces no está conmigo, es muy complicado. El otro problema que tuvimos es que, y esa fue la razón fundamental, les voy a decir por la que lo cerré, es porque la gente entraba en el chat y a veces no tenía nombre, podía indicar iPhone, podía indicar cualquier, yo no sé quién entra, puede ser una persona que no es una familia, eso está abierto a cualquiera que quiera entrar, ¿verdad? Porque lo tengo que hacer así, para que cualquiera pueda participar. Y hubo ocasiones en las que los mensajes que hubo en el chat fueron muy desagradables y muy bastante difíciles. Entonces, y yo no tuve la capacidad de leerlos en ese momento y de responderlos. Cosas como no saben lo que hacen, cosas duras que estaban escritas ahí que yo no pude defender de ninguna manera. Entonces decidí que a partir de entonces las conversaciones que tuviéramos sobre cosas que molestaran o que quisieran mejorar se hacían hablando, no en un chat que yo no puedo vigilar. Pasó un par de veces, yo esperé a ver si se modificaba esa conducta, pero es lo que pasa, como pasa en las redes sociales. Una persona empieza a decir una cosa, el otro responde, que además no eran ciertas, pero se crea una bola y aquello se fue completamente, como dicen en México, se fue de madre. Aquello se fue de madre. Yo no tengo la capacidad de vigilar un chat y decir, miren, no, esto no ocurrió. Porque no podemos. Entonces, esas son las dos razones fundamentales. Decidimos que el que entre, todo el mundo puede entrar, pero si quieren hablar de algo, van a tener que abrir el micrófono. Yo de todas maneras les invito a que vengan. Yo entiendo que no todos pueden, pero les invito a que vengan, porque es la mejor manera de tener estas conversaciones y de que puedan... Y también tienen la opción, esto queda grabado, yo luego lo envío. Si tienen preguntas, si lo ven, si tienen preguntas, por supuesto, contacten con nosotros porque también podemos responder. So I was just, can I translate? Yeah. So I was just saying in terms of the chat, there were a couple of things. One of the things is that's very difficult to manage because sometimes I have someone with me, sometimes I don't. And just getting people in and out, muting, going through the presentation, it is a lot. So it's very difficult to manage the chat when you're doing a presentation. It's pretty much impossible, actually, unless you're basically going back and forth, and you stop the presentation. The other element is that
we had it in the beginning, like 2 or 3 times when the chat was open, and the messages that were there were maybe not the most appropriate. Sometimes there were rumors that were running, and people were jumping on that rumor and saying things. People, they don't know what they are doing. They like really, really hurtful stuff. And when I was reading that, I was like, no, if someone wants to tell those things, I need them to say it, not maybe hiding something that says iPhone. And then we can actually figure out an answer for them, because that's the problem that sometimes we have with social media. People hide behind a name and they say pretty hurtful things, which may be or may not true. I don't know. Sometimes there may be a reason for it, but I want an open forum where we can have those conversations, not necessarily something. It could be someone actually not even from the school that gets him, and you know, I'm going to make a little bit of chaos, you know, I don't say, I'm just going to throw this and people are going to jump on it. So we don't know. So that's why I decided, let's stop the chat and make sure that we have an opportunity. And as I was saying, I invite everyone to come to these meetings. If I understand, a lot of people cannot, but if you can, and you have the option of watching the recording has all the information, and ask any questions that you have from that, to me, to any one of the coordinators. So, Elvira, antes que preguntes tu segunda pregunta o tercera pregunta, quiero darle la oportunidad a alguien más aquí en persona si tienen preguntas antes que la mandamos para atrás a Elvira. Yo tengo una junta a las 10:30, si yo me tengo que ir. Está bien. So, no sé si tienen pregunta before I pass it back to Elvira. Ok, Elvira, sigues. Ok, la otra, referente a la reunión que están programando para el Comité de Salud y Bienestar. ¿Será Sí. posible que, por favor, haya la posibilidad de que esa reunión también se pueda efectuar por Zoom para las personas, como en mi caso, que no es posible que podamos asistir por trabajo? Cuando estuvo el señor Vincent, hizo una única reunión en la cual yo estuve junto con otras 4 mamás, y aportamos muchos puntos, muchos comentarios, observaciones. Incluso el señor Vincent compartió que tenía el plan o la idea de proponer que se cambiaran refrigeradores y la barra de ensaladas y bla, bla, bla. Y quedó de coordinar una segunda junta, pero desafortunadamente ya no se dio nunca más esa reunión. En mi caso, yo pude ir en aquel tiempo, ahora las cosas son diferentes para mí, no puedo estar presente, pero sí me encantaría honestamente participar y estar ahí, escuchar, aportar lo que yo pueda, pero tendría que ser por Zoom. ¿Habría esa posibilidad que pudieran apoyarnos a los padres que no podemos estar físicamente presentes? Ahí Gracias, Mike. Gracias. Ahí platico con la señora Choa a ver si es posible, pero mi manera de trabajar es cuando hacemos algo, vamos a seguir el mismo proceso por el año. So, que no quiero darle el compromiso antes que platique con la señora, con el gerente. Y sí tenemos una beca del gobierno que nos dio para comprar los refrigeradores y todo eso. So, sí va a pasar, pero más tengo que platicar con ella. Sí, es una Question was if we can do the wellness committee hybrid like we do our school coordinate. Well, that one's just trying to make it hybrid, right? I know it's hybrid already. Oh, good. It is. It's hybrid That's- already. Adding a Zoom option for the wellness committee. Also, I'll talk to the manager. My process of working is once we start a process, I want to stick through it for the rest of the year. I don't want to put her on the spot and say we're going to do it. I just want to talk to her first to make sure she's got the capacity and the bandwidth to be able to run the in-person and also virtually as well. She was also talking about, the previous person talked a little bit about purchasing new kitchen infrastructure things like refrigerators and stoves and things like that. We have about $200,000 of grant money that we received that we need to spend. And so we are looking at replacing the salad bar to make it power-based. And, the school's been around for 20 years. And just like a couple weeks ago, the walk-in had a problem and we had to spend, I don't know, $1,600 to fix it. So, we have the money. And so we're looking at upgrading some of our infrastructure in the kitchen, like these tables, right? That's it. Sí, lo último que yo quería decir también es, si estuvieron ya varias personas con varias ideas, es importante que si pueden acudir a la próxima reunión, empiecen con esas para que la señora Ochoa sepa algunas de esas cosas también, para que empiecen con lo que ya hablaron. So I'm just saying that if there were like 4 parents that were coming already and kind of sharing things, start with those and make sure that those are kind of the items that you start with for the next meeting. Okay. No sé si hay alguna pregunta más en casa. This one, Angie. Gracias, Mike. Adelante. Angie. Adelante. Unmute yourself. Quita. Cualquiera que quiera hablar, que saque el micrófono.
Quien sea. Anyone that wants to talk. Días a todos. Hola, hola. Bueno, respecto a lo que están diciendo, yo entiendo todo lo que hacen ustedes por nuestros hijos. Yo sé que es un poco difícil que hagan todo lo que a uno de padres les gustaría. Yo de antemano agradezco todo lo que hacen para tenernos en comunicación, a los que no asistimos presente. Y pues está muy bien todo lo que hacen y pues poco a poco van a ir trabajando. Como dice la señora Elvira, es un poco difícil para los que trabajamos, pero yo en mi caso, si yo puedo aportar algo o ayuda cuando sea necesario, yo estaré ahí con ustedes. Somos crew. Este fin de semana. Somos crew. So one of the things that I wanted to mention too, if you get messages about volunteers, if you can sign. We need volunteers for the book fair. We need volunteers for Noche de Altares. We need volunteers for different things. And we've gotten a lot of people already that signed for them. Just anything that you see, if you can spare maybe a couple of hours here and there. For the book fair, definitely would be fun to see how the students are here. And Noche de Altares is going to be a tricky one because they start like basically 5 in the morning all the way to 11. But and I think for what was the other thing that we wanted for the folk festival, they also need some volunteers. Entonces, si pueden ser voluntarios, fírmense cuando salgan cosas como Noche de Altares, hace falta voluntarios, para la Feria del Libro de mi hija hacen falta voluntarios, para el Festival de Otoño también. That always helps. Sí, eso sería todo. Muchísimas gracias a todos y gracias por toda la información que nos dan. Estoy muy agradecida Muchísimas con gracias. todos. Que tenga buen día. Gracias. Adiós.